Se lo pueden ir bajando de... Ok. Bueno. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, ahí se ve. Bueno. Bueno, ahora vamos a empezar a ver la situación de que tenemos enlaces donde tenemos una difracción en una superficie esférica con el mismo radio terrestre. ¿Sí? Entonces, sucede que las antenas no tienen visión directa entre ellas y la onda es difractada por la superficie esférica. eh, y bueno, lo que nosotros queremos es calcular esa atenuación de exceso. Nosotros venimos viendo dos modelos. Venimos viendo el de tierra plana, ¿sí? El de filo de cuchillo, que es un objeto laminar, ¿sí? Y podemos modelarlo de acuerdo al tamaño del objeto, un edificio, por ejemplo. Y ahora empezamos a analizar qué pasa cuando nuestras dos antenas están separadas, tal que el radio terrestre es el que interfiere en el radio láser. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un enlace que no tiene línea de vista directa y parte de esa energía se ve difractada en el radio terrestre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una antena emisora, una antena receptora, separadas por una distancia total d, y definimos tres distancias, ¿sí? La distancia de 1, de 2 y de 3. De 1 es la distancia de la antena transmisora, ¿sí? Puede ser transmisora o receptora, pero por convención le llamamos transmisora, a la de la izquierda, de la distancia desde la antena transmisora hasta el punto A, que es donde alcanza la línea de vista de esa antena contra el radio terrestre. Ahora lo vamos a poder calcular en un ratito a esa distancia. Eh, D2 es la distancia de la antena receptora, a donde también da la línea de vista de la antena receptora contra el radio terrestre. Y D3 es la distancia en la zona esta de difracción que completa la distancia D total del enlace. ¿Sí? El ángulo teta es el ángulo que está definido tomando como centro el radio de el centro de la Tierra, y está definido por la distancia esta de 3. Es el arco que define esta distancia de 3. Bueno, eh, esto se lo presento, son datos primero empíricos, ¿sí? Son una ecuación empírica que se terminó determinando unas cuantas funciones de cómo se llama G sub S, que es la sumatoria total de estas funciones, nos da a nosotros cuál es la relación entre campo primario y secundario de esta zona de difracción. ¿Sí? Normalmente, o sea, si nosotros quisiéramos calcular de manera exacta, tendríamos que usar esto. H1 y H2
¿sí? Son variables normalizadas que están relacionadas con la altura de las antenas H1 y H2 y además la distancia D del enlace. El tema es que eh, nosotros primero, no se asusten, ¿sí? Esta es bastante compleja, nosotros vamos a una versión mucho más simplificada, basado en datos empíricos de que tienen algunas limitaciones, pero se los puede utilizar, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un cálculo más preciso, podríamos usar la función G sub S para hacerlo al cálculo. Pero no es estrictamente necesario y una muy buena aproximación la vemos ahora en la diapositiva que sigue. Como le decía, nosotros tenemos H1, H2 y X en este caso son variables normalizadas que están definidas, están referidas a H1 y H2, o sea, tienen un significado con la altura de las antenas, ¿sí? Y H0, que es una variable de normalización, la tenemos que definir a través del radio terrestre A. Fíjense que acá nosotros hacemos una normalización a través de la longitud de onda que vamos a transmitir y el radio terrestre utilizado. Por ahora vamos a usar 6.375 kilómetros, que es el radio medio, pero ahora, sin considerar el efecto de la atmósfera. Cuando empecemos a considerar el efecto de la atmósfera, nosotros vamos a tener que cambiar ese A. Bueno, entonces, sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, la distancia 3 se forma por el ángulo teta, ¿verdad? O sea, sí, lo tomamos a través del ángulo teta, pero también lo tomamos como diferencia de la distancia total del enlace, menos de 1, menos de 2. ¿Sí? Fíjate que de 1 más de 2 más de 3 da la distancia total. Sí. ¿Mm? Ahí. Bueno, también tenemos una variable de normalización en distancia de 0, que también está relacionada con en el radio de curvatura, el radio terrestre, la longitud de onda, y hay una relación que se establece entre ambas, que está marcada acá en esta ecuación. Resulta que también nosotros podemos tomar una variable de normalización H0, que esté en metros, ¿sí? Tomando la distancia A en kilómetros y la frecuencia en megahertz, ¿sí? H0 y D0. ¿Sí? Haciendo estas normalizaciones, nosotros tenemos las alturas y las distancias de normalización en metros. Cambiar de planeta. En total, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a usar el modelo completo, nosotros podemos tomar la variable X, ¿sí? Como una suma de tres distancias X, ¿sí? O sea, tenemos, en realidad digo distancias, pero son distancias normalizadas, ¿sí? Donde X1 es la distancia 1 sobre la constante de normalización de 0, X2 la distancia 2 sobre la constante de normalización de 0 y lo mismo X3. H1 y H2 de la misma manera, que son las alturas de las antenas divididas en la constante de normalización H0. Acá hay una forma, como hay una equivalencia entre las alturas, entre las constantes de normalización, también podemos encontrar que X1 y X2 tienen una relación entre ellas, como la raíz cuadrada de 2, H1, H2, para X1 y X2. Y X3 la podemos definir tal cual, no sé quién me hablaba, porque justo tengo en sola pantalla ahora, me preguntaba sobre D3, la podemos calcular, ¿sí? Como ¿cómo se llama? Por el ángulo teta, que a la larga termina siendo aproximadamente la cuerda de ese arco, ¿sí? Entonces termina X3 valiendo D3 sobre D0 o A por teta
sobre D0. La función GS de H la podemos definir como -1 a la menos S, ¿sí? Por valor que está ocupando en esa sumatoria, por una ecuación bastante compleja que, fíjense, tiene muchos términos empíricos en el medio, pero que termina valiendo, tiene un valor bastante complejo de calcular. Sí se puede calcular una serie de estos valores, pero termina siendo un tanto compleja y los valores taos que están puestos acá también se puede hacer un cálculo exacto pero complejo a la hora de realizar un radioenlace. Entonces, muchas veces, de acuerdo a las condiciones que uno tiene en el enlace, puede particularizar y obtener datos empíricos que son bastante más sencillos que usar toda la ecuación, pero sí vale la pena que yo les cuente acá que existen estos valores. Ustedes pueden calcularlo y que se lo pueden directamente cargar en un software de simulación o en un software matemático y hacer correr una simulación que aproxime a través de algún método numérico el valor de la atenuación de exceso que va a tener este enlace. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ciertas condiciones? Que es lo que le estaba diciendo. Nosotros tenemos una frecuencia que es mayor a 30 MHz, que son la mayoría de los enlaces que vamos a calcular, sobre todo en este tipo de enlaces, ¿sí? Porque todos los que sean enlaces de menores de 30 MHz seguramente vamos a estar trabajando con enlaces de onda celeste, ¿sí? Utilizando ionósfera. Entonces, todos los enlaces que son de esta forma, que son un poco transhorizonte, que trabajan en una zona de difracción, sí están arriba de los 30 MHz. ¿Sí? La altura de las antenas normalmente sí tienen una altura mayor a 5 lambda, no están nunca al ras del suelo, y las distancias tranquilamente pasan las 20 longitudes de onda. ¿Sí? Además, que describen un ángulo θ mayor que cero. Entonces, si nosotros tenemos esas tres condiciones, la atenuación de exceso de un enlace en la zona de difracción la podemos calcular con estas dos funciones D y G, que nos definen la atenuación de exceso total en dB. Entonces nosotros tenemos que la atenuación de exceso en dB está definida por los valores D de X menos G de H1 menos G de H2 menos 14. Y D de X tiene un valor determinado en dos ramas, ¿sí? Para X mayores que 1,3 y X menores que 1,3. Y G de H lo mismo, tiene un valor para H mayor que 1 y un valor diferente para H menor que 1. ¿Sí? Todas estas son ecuaciones de aplicación, son aproximaciones empíricas que se han logrado y nosotros podemos utilizarlas en la mayoría de los enlaces que calculamos. ¿Qué tienen? A ver, las antenas, ¿sí? Nosotros podemos aproximar el pronóstico de que la atenuación de exceso en, va a estar en la zona de difracción, pero puede existir alguna diferencia ¿cómo se llama? El, el campo está siendo propagado a través de una, de una superficie que sea inhomogénea, ¿sí? Tanto terrestre como en la troposfera. Entonces, hay varias recomendaciones que yo he subido, varias están en la fase virtual, varias recomendaciones de la ITU, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que presentan varios métodos de pronóstico, tomando
tomando algunos términos de la serie que yo le he presentado antes y siempre tomando los términos a partir de la ganancia cuando el enlace crece en altura, tanto de la antena emisora como de la receptora, ¿sí? Entonces, las limitaciones del modelo que les presento acá, ¿sí? Esta que dice la atenuación de exceso, está en función de la función D y de la función G para un enlace en la zona de difracción, tiene limitaciones que la Tierra es un modelo esférico sin muchas irregularidades y para distancias angulares, ¿sí? Que tenga eh, un valor mayor que cero. Y sobre todo para antenas que están alejadas del suelo. O sea, si nosotros tenemos una antena a la altura del suelo, ese enlace no es válido, ¿sí? Porque uno de los planteamientos que nosotros hicimos fue poner que H1 y H2 son mayores que 5 lambda. Bueno, acá se me ha escapado esto, me parece que en el PDF también. Pues esta la debo haber corrido sin querer con el mouse. Ya vamos a hablar sobre la zona intermedia. ¿Alguna pregunta sobre esto antes que sigamos avanzando? ¿No? Creo que no. Okay. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos sobre todo el cálculo de difracción es mirar cómo se ve afectada nuestra transmisión por la forma terrestre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos la superficie terrestre? Entonces, primero, tenemos que tomar un par de convenciones y además saber hasta dónde nuestro enlace está dentro o fuera de la zona de difracción, ¿sí? Porque nosotros podemos decir 20 kilómetros, ¿sí? Puede ser que no tengamos línea de vista, ¿sí? Entonces, una forma de saberlo es teniendo en cuenta este efecto que tenemos en la superficie terrestre. Entonces, supongamos nosotros, cuando decimos que tenemos un enlace de radio, tenemos distancias usuales a los 50 kilómetros. O sea, podemos tener más o menos, pero lo usual es tener en promedio un enlace de ese rango. Entonces, si tenemos un enlace de ese rango, tenemos un radio terrestre que está influyendo, un radio medio de 6.375 kilómetros, y la distancia angular que existe entre ellos, ¿sí? Entre ellos son 7.5 miliradianes, ¿sí? Como al ser un ángulo tan pequeño, ¿sí? Nosotros podemos tomar que la longitud del arco es aproximadamente la longitud de la cuerda, ¿sí? Porque la distancia es muchísimo menor al radio terrestre, ¿sí? La distancia del enlace es muchísimo menor al radio terrestre. Fíjense que acá incluso me faltan un par de números para completar los 49.999 kilómetros. Entonces, podemos hacer algunos cálculos para determinar las distancias a un punto de arco y saber si esa distancia, esos puntos A y B, se pueden o no ver de acuerdo a la altura de las antenas, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es definir un punto P, ¿sí? Genérico, y podemos definir cuál es la altura de ese arco, tal que las antenas ubicadas en los puntos A y punto B se puedan o no ver, ¿sí? De acuerdo a las alturas que nosotros tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, línea de vista y trazamos una recta. Ajá, pero hay un arco que nos tiene
nos podría estar obstruyendo acá, ¿sí? Entonces sí es necesario hacer el cálculo de la altura I para saber si esa altura I nos estaría o no obstruyendo. ¿Sí? Entonces, una manera de hacerlo es a través del análisis de este modelo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el ángulo, ¿sí? El ángulo θ entre entre el radio terrestre y el punto P genérico es bastante pequeño, tiende a cero, y eso nos simplifica un poco el cálculo de esta altura z, que termina siendo x al cuadrado, ¿sí? La distancia del centro del enlace al punto P sobre dos radioterrestres. Usando esta misma expresión, pero tomando x igual a d sobre 2, que es la mitad del enlace, ¿sí? Desde la mitad del enlace hasta uno de los puntos, podemos determinar que la altura I, esta, es una diferencia entre ellos dos que es igual a d2 por d1 sobre 2 radios terrestres. Hay una manera más sencilla, ¿sí? Que es equivalente, y es mirar qué pasa cuando nosotros tenemos un punto, el punto A y el punto B están, ¿sí? El punto A está en el máximo del arco y el punto B está en otro punto del arco. ¿Qué pasa con esas alturas? A ver si ellas se pueden o no ver. Entonces podemos determinar que esa altura z, ¿sí? Es igual a x al cuadrado sobre 2a, mismo resultado de la vez de la diapositiva anterior, y la altura máxima, ¿sí? que puedo llegar a tener, o sea, la altura máxima nos va a decir en dónde empieza o sea, hasta dónde necesito subir, este z máximo, hasta dónde necesito subir para que el punto A, el punto B lo vea el punto A o el punto A lo vea el punto B. ¿Sí? Entonces, suponiendo obviamente que el punto A está en la superficie. El máximo de la curvatura. Exactamente. Y está sobre la superficie, o sea, no tiene otra altura. Entonces, por ejemplo, yo le doy acá un ejemplo que es calcular la distancia al horizonte que ve una persona de altura promedio, y acá tomando obviamente que el radio medio terrestre. Entonces esa altura, ¿sí? La tomamos como una persona de 1,70 m, ¿sí? O sea, ni muy alto ni muy bajo, y podemos calcular la distancia de una persona promedio que puede ver, o sea, puede ver electromagnéticamente hablando, ¿sí? Porque no sé quién puede ver 4,6 kilómetros, ¿sí? Pero puede ver a 4,65 kilómetros, a la altura de una persona promedio, los ojos de una persona promedio, a 1,70 m. Entonces, dicho esto, les propongo sí, diga. En la diapositiva anterior a esta, en la del punto P, sí, ahí me perdí en cuanto a qué hace referencia el punto P o qué es lo que estamos analizando ahí. Nosotros analizamos, mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer un poquito más. Por ahí yo no lo quiero llenar de dibujos, pero nosotros supongamos que tenemos una antena acá y otra antena acá. Sí. Queremos saber si esa antena puede o no llegar a ver, en este caso no, tiene que tener cierta altura, ¿sí? Una altura así como para poder ver. Obviamente que esto está en proporciones diferentes, ¿no? Entonces, lo importante es saber si está o no en la zona de difracción. Y ese punto P, o sea, ¿qué es lo que me da a mí? Yo necesito saber si esa distancia I llega a tener una altura comparable a las alturas de las antenas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a poder determinar o no si el enlace está en la zona de difracción o no, ¿sí? Y eso es lo que pretendo explicarle ahora con el ejemplo. Todo
todo esto nos lleva a un ejemplo, ¿sí? Que Gracias. quisiera que lo calculen ustedes, saquen una calculadora, usen la de la computadora, y tenemos un enlace más claro, ¿sí? Y vamos a entrar en un enlace ya más real. Tenemos dos sitios, ¿sí? En donde tiene una antena que transmite 900 megas y, y entre ellos están separados 30 kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos una altura de antena igual, en cada uno tienen dos antenas, dos torres de 10 metros, y tiene dos antenas de ganancia de 10 dB, ¿ok? Entonces nosotros tenemos un cable de antena que, que se utiliza para transmitir y tiene ese cable que es un RG213. Después pueden empezar a buscar un poco sobre cables coaxiales. Van a ver que este cable de 900 megas tiene una atenuación por metro de 0,29. Nos piden un margen de confiabilidad de este enlace de 12 dB, ¿sí? Entonces, primero, lo que tengo que ver es si es o no un enlace transhorizonte o no. Entonces, nosotros tomamos una altura H1, que es la antena, una de las antenas, que está a 10 metros, y vemos qué distancia al horizonte tenemos, ¿sí? Entonces, si hacemos el cálculo, nos da que tenemos una distancia en el horizonte de 11,29 kilómetros y el enlace es de 30. ¿Sí? Entonces, y si hacemos lo mismo con la antena 2, vamos a tener el mismo resultado. Y por eso acá yo le escribí que tenemos DH2, ¿sí? Que es menor que D. Entonces, sí se trata de un enlace transhorizonte en la zona de difracción. Por lo tanto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cálculo con estas dos ecuaciones que están acá, ¿sí? Por lo que tenemos que hacer un cálculo previo de las variables de las constantes x1, x2, x3 y la suma de ellas que nos da x, y después hacer el cálculo de h1 y h2, ¿sí? A partir de ello, nosotros vamos a poder hacer el cálculo acá de la distancia, de la variable d, ¿sí? Que tiene que ver con la distancia, de la función d, y de la función g de h1, g de h2. Con estas dos funciones g de h y la función de x, vamos a obtener la atenuación de exceso. Y a partir de la atenuación de exceso, sumamos la atenuación de espacio libre, y la atenuación total la vamos a hacer al cálculo de esta manera. La atenuación de exceso, la de espacio libre de exceso, la atenuación del cable y el margen de confiabilidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se animan a calcular? Me van dictando valores, yo lo voy escribiendo. Se ve en la diapositiva todas las ecuaciones, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. ¿Ven el cuadro amarillo? O por ahí no en todas las pantallas se ve. Sí.
me quieren ir cantando los valores que van encontrando de cero, por ejemplo. Ahora tenemos acá de cero. Perdón, X1, perdón. A ver, Así me da a mí también. 0,87, sí. A mí me da 0,874. Que debería dar X1 y X2. Bueno, ahora lo notamos. 0,874 para los dos. X3. Tita va a tener, depende de la relación entre el valor, como se llama, de la distancia y el valor de la unidad entre distancias, va a tener definido ¿cómo se llama? Un exponente, en exponente de 10, ¿sí? O sea, de acuerdo a eso, si tenemos un exponente de menos 3, esto va a ser radianes, básicamente. Tenemos un cociente de distancias. ¿Mm? Entonces, ahí, de acuerdo, si tenés un exponencial, el día de la menos 3, porque la distancia D está en kilómetros o en metros, y como se llama, la distancia el radio terrestre está en kilómetros. Si están los dos en ¿cómo se llama? En kilómetros, lo vas a tener en radianes. ¿Pueden completar algún datito? Inge, ¿de dónde sacaríamos el valor de 3? De 3, Sí. y acordate, mira, me vuelvo un cachito, P de 1 más de 2 más de 3 D. ¿sí? De la distancia total del enlace, ¿sí? Y la diferencia entre ellos tenemos una distancia de 3 que está definida ahí, D es la distancia total, ¿verdad? de la distancia total. Ah, bien, bien, listo.
Puede ser que el X3 dé 0,57. Sí, vamos anotándolo. 0.574 me da. H1 y H2 van a ser idénticos, así que calculen uno y alguien, perdón, este está mal puesto acá, ¿sí? 57, 4. Alguien que haga la suma, por favor. Dejen de dormir la siesta, a otro, ¿no? 2,31. 0,974. 2.31. Ok. Entonces acá nosotros tenemos. Pero, o sea, nosotros para sacar X3 hacemos, tenemos D y tenemos D1 y D2 que lo sacamos de X1 y X2 multiplicando por D0 o directamente podemos sacar X3 haciendo... Perdón, se me ha cortado a mí. No sé si todos lo han escuchado, pero se me cortó. ¿Me lo repetí, por favor? O sea, el X total sería Sí. D sobre D0, ¿verdad? Y de ahí ¿El hacemos X la total? resta y sacamos X3. No, el X3 lo va a calcular de esta manera, mira. Acá. ¿Sí? Claro. Pero El para eso X3 necesitamos D3 y D3 sería D menos D1 por D0. Exactamente. Entonces ahí lo que vas a calcular vos es el X. El X total es X1 más X2 más X3. Sí. ¿Sí? O sea, la suma de X1, X2 y X3. ¿En qué? Diga. H1 me dio 0,382. 0,382. Ok. No tendría que, o sea, el X total no sería prácticamente lo mismo D sobre D0. D sobre D0. Mira, sí, puede andar una aproximación. Porque X1 es... Acuérdate que el ángulo es muy pequeño. ¿Sí? Entonces Claro. esa aproximación sí nos puede llevar, pero lo exacto, lo más exacto dentro de esta aproximación es tomarlo como la sumatoria de estos X, si no directamente calcularíamos así el arco terrestre. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces acá lo que sí sacamos es lo que pasa, a ver, ¿cuál es la realidad? Vos estás tomando un X que tiene en cuenta las alturas de las antenas receptor y transmisor. ¿Entendés? Si vos tomás el D total, no estás tomando en cuenta ese valor. Ah, listo. Entonces, si podés aproximar, te va a dar un número similar, pero en realidad tenés que tener en cuenta, cuanto más alta la antena, obviamente vas a tener una aproximación que se va, que diverge con el cálculo de calcular D sobre D0. Perfecto. Bueno, estos dos son iguales, entonces 28.7, ¿sí? De B, exactamente. Y después tenemos una función g que dice que esa función g nos va a dar una ganancia de altura. ¿Sí? La g, estamos hablando de ganancia de altura. ¿Sí? Esa ganancia de altura depende de la altura de cada antena. Como son iguales, le puse iguales. $29,12 de B da la ganancia. 29,12
Uy, ¿qué hice? Coma 12. 9,12. ¿Sí? Entonces, la atenuación de exceso total me puede hacer el número 28. La ganancia de altura, ¿cuánto te da? Menos 8 me da a mí. Menos 8,35, sí. A mí también. Me parece error. Bueno, claro, porque acuérdate que eso está normalizado. Si no es H1 de altura, sino es 20 logaritmos de H1, que es 0,382. Entonces esto da menos 8 menos 8,358 me da. ¿Sí? Entonces, la atenuación de exceso total (31,42), la atenuación de exceso total. Sí, más o menos, perdón, ahí no, 31,42, ¿ok? Bueno, la atenuación de espacio libre, alguno que no haya calculado nada, que no lo estoy escuchando. Por ejemplo, no la escucho hoy a Noelia o a Sebastián, no sé, Sebastián me estaba hablando, pues justo estaba con el PowerPoint. La atenuación de espacio libre, 101,06 me da. Sí, me da igual. segundo, 101, vamos 101, ¿no? 101. Bueno, ¿quién me ayuda con el cable? Tenemos 15 metros de cable a 0,29 dB por metro. Y tenemos 15 metros de cable por sitio, ¿sí? Porque tenemos una antena de 10 metros, ¿sí? Entonces sabemos que el receptor y el transmisor están aproximadamente a 5 metros a través de este dato que está acá. Entonces nosotros tenemos 0,29 dB por metro por 15 y tenemos dos cables, ¿no es cierto? Esto es igual 8,7 dB. 8,7 dB. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. Entonces, sí, digo, No me quedó claro de todos los a ver, cálculos cómo obtuvo el X1, X2. el X1 y X2. Sí, Fíjate que tal vez lo pasó muy rápido, perdón, me devuelvo un poquito, ¿sí? Nosotros tenemos definido X1 como un valor normalizado desde 1 sobre D0, ¿sí? Esos valores están normalizados de tal manera que a la larga se están interrelacionando H1 con los X1 y X2. Entonces, a partir del cálculo de X1, podemos encontrar algunos valores también de H1 o viceversa. Fíjate que están puestos acá, ¿lo ves? Es esta que está acá. Esa es la pregunta que me estás haciendo vos, acá. bien. ¿Sí? Tal vez le pasó un poco rápido porque, bueno, esta es la ecuación completa, la ecuación que funciona sin alguna restricción, salvo la de que tenemos una superficie esférica eh, sin rugosidades. ¿Sí? Bien. Entonces,
De esa manera nosotros llegamos al cálculo, este que está acá, ¿sí? X1, X2, y tenemos que es la raíz cuadrada de 2 radios terrestres por H1 o H2 sobre la normalización de B0. Salvo, eh, salvo X3, que la usamos a través de la cuerda y la variable de normalización. Y de esa misma situación salen nuestros valores de H1 y H2. Son variables que están normalizadas a partir de las antenas, el tamaño de las antenas y las distancias del enlace. Bien. La atenuación total, entonces la sumatoria, ¿sí?, de la atenuación de exceso, la del espacio libre, la del cable, vamos a cambiar el color porque está todo en rojo, ¿sí? Esta, la del cable, y el margen de 12 dB. ¿Mm? Entonces, la atenuación total es igual a 0.16 dB. Acá lo tengo resuelto para que quede clarito. ¿Sí? Ingeniero, Diga, ¿por qué el 2 del cable? ¿cómo? ¿Por qué el 2 para calcular el cable? El cable, 15 porque por tenemos 2. 15 metros, ¿sí? Sí. Y tenemos dos sitios. Tenemos un cable que baja de la antena, Ah, otro cable que baja de la antena, ah, ¿sí? Entre ellas, el enlace. Obviamente que acá hay ¿cómo se llama? Un obstáculo esférico. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos una herramienta más que hemos sumado ahora, que es este cálculo que tenemos acá, ¿no?, que puede ser particularizado para cualquier altura de antena, ¿sí? En este caso, la altura H1 es igual a la H2 igual a H, como puse acá, y nos da una distancia al horizonte. ¿Qué es hasta dónde puede llegar la vista de esa antena? Entonces, es muy importante que nosotros chequeemos si nuestro enlace va a ser o no transhorizonte. Si ese enlace empieza a ser transhorizonte, bueno, entonces tenemos que empezar a calcular las atenuaciones de acceso de la manera planteada acá anteriormente en este cuadro. ¿Mm? Está acá. ¿Sí? En concreto, vamos definiendo modelos de espacio libre, modelos un modelo de tierra plana, un modelo de filo de cuchillo, ¿sí?, un objeto laminar, y además acabamos de definir un obstáculo esférico, ¿sí?, como es la superficie terrestre. Inge, ¿Sí? Diga, aquí ahora no considero, digamos, ningún obstáculo. acá el obstáculo es la superficie terrestre, entonces estoy considerando un obstáculo esférico. Básicamente, perdón, me vuelo un poquito, pero para que quede claro, ¿sí?, el obstáculo que vos tenés acá es toda esta superficie que está acá, ¿sí?, que en realidad el problema está que nosotros podemos mirar hasta aquí y podemos mirar hasta acá desde el otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, un claro ejemplo, supongamos que nosotros estamos transmitiendo, en este caso, vamos a ver si podemos tomar la diapositiva anterior, me parece. Ahí está, ¿sí? Supongamos que nosotros estamos en Tafí del Valle y queremos recibir acá. Nosotros estamos en Tafí y queremos recibir en este punto. Este es nuestro receptor, ¿sí? Y queremos saber si podemos instalar
un transmisor acá en cierto punto de la ciudad o de otro cerro intermedio, si podemos instalar un receptor que lleve la señal hacia Tafí del Valle. Supongamos una FM. Podríamos hacer el cálculo de cuánto se atenúa esta señal considerando el punto, digamos, que nosotros vamos a llevar nuestra transmisión y la vamos a apuntar hacia el cerro y que esa transmisión, esa onda electromagnética se va a difractar de tal manera que hay una parte que va a seguir y hay otra parte que va a bajar acá y que nosotros podemos calcular cuánto es la atenuación total de este enlace. Sí, obviamente podemos hacer el cálculo ese y pensar que esa transmisión de muy alta frecuencia de VHF puede llegar ahí y podemos con un dato, perdón que me vaya hasta la próxima diapositiva, que es lo que acabamos de calcular, con este valor de atenuación total, nosotros tenemos que, ¿sí? A esta conclusión quería llegar, que tenemos nuestra potencia de transmisor, ¿eh? La potencia de transmisor, ¿a qué tiene que ser igual? A ustedes. ¿Qué opinan? La potencia lo que quiero transmitir, más lo de la atenuación también. Bueno, nosotros tenemos dos variables acá. Tenemos atenuación y tenemos la sensibilidad del receptor, ¿eh? O sea, le podemos llamar una potencia mínima, ¿sí? Pero la sensibilidad, esto es P mínimo. Mínimo. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que tenemos una potencia mínima y a esa potencia mínima le tenemos que restar la atenuación. ¿Qué es o sea, es todo el camino, todo lo que se va a atenuar en el camino, entonces la potencia del transmisor tiene que poder llegar a esa sensibilidad. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos una potencia mínima y a eso le tenemos que restar, ¿sí? Nosotros tenemos el transmisor, ahora lo voy a poner más claro acá. Vamos a ver si lo puedo escribir acá más claro. Esto por vago, por no abrir el Jamboard ahora, ¿no? Pero bueno. Nosotros tenemos que la potencia, ¿sí?, del transmisor menos la atenuación, tiene que ser mayor o igual que la sensibilidad del receptor, ¿sí? Y a esto es lo que yo estoy llamándole potencia mínima. A ver si ahí se entiende la idea. Nosotros tenemos un transmisor que tiene una potencia y la sensibilidad. Con este dato, ¿sí?, con el dato de la sensibilidad del receptor, nosotros podemos, y el cálculo de nuestra atenuación, podemos decir qué potencia necesitamos nosotros para transmitir. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Profe, ¿no le sumamos el margen que ahí dice 12 dB? Sí, yo lo he sumado al margen ahí en total. Está incluido en la atenuación total. En la atenuación total está sumado acá. ¿Lo ves? Ah, bien. Listo. ¿Sí? Entonces, ese margen lo vamos a ir viendo en las próximas clases, cómo lo calculamos o cómo lo estimamos, ¿sí? Hay un margen estadístico y también podemos hacer directamente un cálculo de margen de fading por las condiciones de la transmisión.
Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Entienden? Entonces yo lo que trato de transmitirles, nosotros tenemos eh, diferentes partes del radioenlace y cada vez la vamos haciendo un poco más compleja. Empezamos con espacio libre, ¿sí? Espacio libre es una condición muy ideal que no se da, por lo cual hay que empezar a ver si nosotros tenemos algún tipo de obstrucción, algún tipo de obstáculo, algún lugar donde se refleje, una superficie donde se refleje nuestra transmisión y que pueda haber alguna atenuación por interferencia, ¿sí? Por interferencia destructiva, obviamente. Entonces lo que hacemos es empezar a ver qué modelos tenemos. Luego planteamos la posibilidad de que haya algún objeto, ¿sí? Que idealmente lo tratamos como laminar, ¿sí? Como la lámina conductora. Eh, entonces vemos si ese objeto está interfiriendo dentro de una zona que hemos calculado que era el 60% de la primera zona de Fresnel, también tenemos una manera de calcular esa atenuación. Y ahora planteamos la posibilidad de que realmente haya más que una superficie laminar, sino que haya una superficie esférica que está obstruyendo esta línea de vista para la onda electromagnética. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos tomar un modelo que toma en cuenta las alturas de la antena en cada lugar y hace un cálculo aproximado, ¿sí? En vez de tomar toda la ecuación, esa serie infinita de términos, podemos tomar una aproximación para frecuencias que estén dentro del rango de VHF, y para arriba y superior podemos hacer una estimación de cuánto nos va a atenuar ese enlace. Fíjense que acá nosotros tenemos una atenuación de exceso bastante interesante, que son 30 dB. ¿Sí? O sea, no es poco. Pero aún así se sigue recibiendo en el punto, ¿cómo se llaman? En la antena receptora se sigue recibiendo la señal, en el caso de que, obviamente, que la potencia dé. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice esto? Que nosotros tenemos un enlace más real. Tenemos una atenuación de espacio libre, tenemos la atenuación por exceso por un obstáculo, perdón. Tenemos la atenuación de exceso por un obstáculo. ¿No? No quiere dibujar esto. A ver. Atenuación de exceso por un obstáculo. Tenemos un margen, ¿sí? Vamos a llegar hasta el margen. Y acabamos de incluir una atenuación de cable. ¿Sí? Ese cable que tenemos como dato, tenemos que es un cable RG213, y si nosotros vamos a la hoja de datos de ese cable, nos dice que en la frecuencia de 900 MHz, ese cable atenúa 0.29 dB por metro. ¿Mm? Considerando que tiene 15 metros y que vamos a usar dos cables, podemos calcular que la atenuación de cable en total son 8.7 dB. ¿No? Todo esto nos da una atenuación de un enlace mucho más real. ¿Qué es lo que debería sumarle a eso? Bueno, ahora lo que vamos a ir haciendo algunas correcciones al modelo total. ¿Sí? Se dan cuenta cómo de a poco vamos complejizando y completando y llevando más a la realidad los modelos que vamos analizando. ¿Mm? Bueno. Perdón, ¿surge alguna duda más antes que siga?
No, Inge. Bien ahí. ¿Qué hora es? 4:05. Bueno, hagamos una cosa. Veamos este modelo que está acá y pasemos a Radio Mobile. Bueno, acá vimos que nuestro modelo de difracción esférica, ¿sí? Nos sirve bajo ciertas condiciones, que la frecuencia tiene que ser mayor que 30 megas, tiene que supuestamente estar sobre una superficie sin muchas rugosidades, las antenas tienen que tener una altura mayor a 5 longitudes de onda y la distancia tiene que estar a una distancia mayor de 30 longitudes de onda, describiéndonos un ángulo en la zona de difracción mayor que cero, ¿sí? O sea, que tiene que haber una zona de difracción. Pero acá podemos encontrar que además existe otro límite más, que está más o menos acotado a los 15 miliradianes. Entonces, si la distancia, o sea, el arco es más grande que 15 miliradianes, podemos proponer otro modelo empírico para hacer un cálculo mucho más sencillo, ¿sí? Que es la ecuación esta que está acá, que es, perdón, justo están arrancando, también está al lado mío. Sí, podemos hacer un cálculo de atenuación de exceso para una distancia angular mayor a 15 miliradianes, ¿sí? Y acá podemos utilizar directamente un valor que se llama NS, que es la refractividad de la atmósfera en la superficie terrestre. Tema que vamos a ahondar en la clase que viene, ¿sí? Yo les dejo planteado en el PDF para que lo vayan leyendo. Y además les sugiero, chicos, que lean un poco las recomendaciones de la ITU. Yo ahora creo que ya las activé de vuelta, estaban en la fase virtual. Pueden ir bajándola, hay muchas que están bastante interesantes. Porque me gustaría que encaremos el tema de radio mobile desde ahora para poder hacer simulaciones. Yo alguna vez lo di en una sola clase y no alcanza realmente. Así que me gustaría darlo en 3 clases, la mitad de las clases cada uno. ¿Ok? Bueno. ¿Quiénes no pudieron instalar el radio mobile? Más allá que no pudieron, cuando lo ejecutaron no tienen nada. No importa eso. Ajá. Sí, el ejecutable anda también. Sí, están las dos cosas, ¿sí? Eh, no hay problema. El ejecutable no sé qué versión instala, pero creo que igual se puede actualizar a la última versión. Eh, ¿Dónde está Radio Mobile? Un momentito que se me ha deslogueado el asunto. Ya. ¿Alguno tuvo problema para saber si no lo tiene instalado, para ver si puedo sacar alguna duda? Bueno, un segundito que ya les comparto acá. Igual le pegamos la repasada rápido. Bueno, ¿qué es lo que dice? Hay que bajar
para versiones viejas de Windows, que no hace falta correr el Visual Basic Runtime. Normalmente uno ya lo tiene instalado, pero si le da algún tipo de error, lo hace. Tiene que crear una estructura, una carpeta, se llama Radio Mobile. En mi caso, yo lo tengo en otra unidad, que es la unidad de Google Drive. Y ahí descargar el archivo core, que es la parte principal del Radio Mobile, y luego bajar el idioma que uno quiere. Inglés, español, no sé si alguien lo quiere en otro idioma, pero yo tengo, normalmente trato de manejarme con idioma inglés para no desencontrarme con los términos que uno utiliza, que es fading, por ejemplo, en vez de algún tipo de desvanecimiento. Luego hay que crear una estructura de donde se van a ir, bajar los archivos de datos geográficos, ¿sí? Bueno, saber que este archivo no existe en otro lado del sistema y uno lo debería copiar en System 32. Y después hay que, no sé si hasta ahí había llegado Alexis, vos me dijiste que estaba con problemas. Lo que hay que hacer es copiarlo a este archivo que está en el directorio de Radio Mobile, copiarlo a System 32 para que esté ahí. Y después lo que hay que hacer es editar el mablin.txt. Yo les muestro un segundito. Tengo un par de cosas abiertas acá. Bueno, ahora les muestro a todos ustedes Fíjense, yo tengo mi Google Drive. En mi Google Drive tengo un directorio que exclusivamente que dice Radio Mobile, ¿sí? Dentro de Radio Mobile yo tengo todos mis archivos de Radio Mobile, ¿sí? Y acá adentro hay un archivito que se llama mablink.txt. No sé si lo ven todos, pero yo tengo la letra chiquita, ¿sí? Normalmente lo que ustedes van a tener acá es creo que tiene un apóstrofe. La forma de aceptar las condiciones de los términos y condiciones para cada servicio es sacarle el apóstrofe, y con eso uno estaría accediendo a ese material que tiene ¿cómo le llama? Un derecho de ¿cómo se llama? De propiedad. Cada uno de ellos está especificado acá abajo. Entonces, sacando ese apóstrofe, lo habilitamos a Radio Mobile de que pueda acceder a esos mapas que están en la web. Bueno, una vez hecho esa modificación, yo ahora no voy a tocar nada, ya lo tenía hecho. Nosotros tenemos el paso siguiente. Dice que se puede bajar un mapa mundial, ¿sí? Que es un mapita chiquito que uno puede tomar como referencia y copiarlo en el directorio. Y lo otro que es crear una carpeta, crear un acceso directo en el escritorio como este que ustedes ven acá, ¿sí? Creo que lo están viendo todos, ¿no es cierto? Tengo un par de cosas en el escritorio, no sé. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno. Entonces, junto con eso, nosotros ya tenemos nuestro Radio Mobile instalado. Entonces, vamos a lo que es Radio Mobile. Yo acá les muestro una versión que ya está con algunas cosas, pero vamos a ver una reseteada y vamos a hacer el cero. Primero que nada, quisiera que ustedes copien una configuración que yo tengo en
en Radio Mobile, que es uno de los pasos que dice ahí, que uno se va a opciones donde dice Internet, ¿sí? Radio Mobile, una vez que lo abren Internet, y acá hay una serie de opciones. Bueno, obviamente que está el proxy, web update, que uno puede hacer chequear, ¿sí? Si no mandarlo a mano desde la ayuda. Y este es muy importante que es los SRTM. Los SRTM son archivos de elevación de terreno que están de alguna manera gratuitos. Hay algunos que son pagos, pero de esta manera uno puede buscar los archivos que son gratuitos. Y le tienen que decir en dónde se guardan esos SRTM. Entonces yo elijo mi carpeta Geodata, ¿sí? Que espero tenerla por acá, porque supuestamente la tenía acá. Geodata, ¿sí? Yo tengo Geodata y tengo mis SRTM, ¿sí? Nosotros vamos a usar SRTM3, que es un arco de, 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 ¿cómo se llama? De un tercio, perdón, de 3 arcos segundos de tamaño, ¿sí? Son pedacitos un poco más amplios, porque no tenemos satélites que barran de la manera más acotada nuestro sector. Normalmente, si uno necesita una mejor resolución, ¿sí? Por ejemplo, de un arco segundo o de un tercio, como figuran acá, esas son sitios pagos o especializados para obtenerlos. Pero con la resolución que podemos sacar de 3 arcos segundos para poder hacer el cálculo de enlace, nos basta y nos sobra para nuestro caso. Entonces acá lo que hacemos es elegir el directorio y con esto configurar nuestro sitio. Podemos elegir cualquiera, porque casi siempre están andando todos, sitio 1, 2, 3. Yo por ahí le pongo sitio 1, fíjense que acá dice de dónde lo saca a ese valor, ¿sí? Y le ponemos la opción bajar de internet, ¿sí? Si el archivo no está, no se ha encontrado en el directorio local, y después mantener el directorio local, ¿sí? Suficiente para este caso. Vancouver es un servicio de internet que nos dice qué tipo de terreno hay. Si hay un terreno con vegetación, si hay un terreno con conducción, si hay un terreno árido, no joda más. Otro servicio que está disponible de manera gratuita y se puede obtener más o menos detallado qué hay en la zona, qué es lo que ven los satélites en la zona. Podemos superponer, y junto con esa superposición el programa puede modelar si hay algún tipo de atenuación de estadísticas por exceso, por el tipo de construcción o terreno que está pasando el enlace, ¿sí? Entonces lo mismo procedimiento. Busco el Geodata, ¿sí? Como Geodata, tendremos que haber creado nuestro archivo de Vancouver, ¿sí? Entonces metemos Vancouver, elijo de dónde sacarlo, como 4 en este caso. OpenStreetMap. OpenStreetMap podríamos configurarlo también de la misma forma. Esto es previo a Google Maps. Sí, entonces yo por el momento no lo utilizo. Terra Server es también igual. Toporama tiene algunos archivos también de tipo de datos geodésicos. Entonces no sé si yo lo tengo creado acá. Esos son archivos que se llaman gtopo, pero tenían una estructura. No lo tengo hecho, no lo vamos a configurar, pero tienen una estructura que tenía menos resolución que los 3 arcos segundos en SRTM. Y el que sí me interesa es Google, ¿sí? Porque por ahí uno puede poner ¿cómo se llama? Este mapa
que lo saque de Google y lo superpone con un mapa de alturas, ¿sí? Entonces, de la misma manera, a Google Maps lo ubico sobre Bien, a mí no me aparece Google. no te aparece Google. O sea, la opción de Google. Vamos, para. Esto tiene Porque una ni cosa. siquiera me aparece el mapa, todo eso, digamos, como que ya. El mapa no te va a aparecer porque vos lo tenés que tener limpio. Yo ahora ya lo voy a limpiar, lo que estoy mostrando en la configuración acá. Ahora, no te preocupes que ya te va a aparecer todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Por eso esto por ahí necesita más que una clase. Fíjate, busca el archivo maplink.txt. ¿Sí? Ahí lo busco. Si lo tenés agregado a google.com y si no, agregalo a mano. Sí, lo tengo. ¿Sí? ¿Está sin apóstrofe? Sí, me falta el map.access, eso no sé, no tengo eso. Bueno, cópialo tal cual está acá. Access. Pero Google te tiene que aparecer. Si lo tenías abierto en Radio Mira, Mobile, de Google.com volverlo a abrir. me aparece. ¿Cómo? O sea, en el archivo me dice google.com, pero Sí. lo que está antes y lo que está después no sé si tiene algo que ver. Lo que está antes. Mira, vos trata de agregar estos cuatro. ¿Sí? Lo cerrás en Radio Mobile y lo volvés a abrir. Uh-huh. ¿Que lo pueden mandar por el chat? Así lo. Sí, claro. Porque... Por supuesto. Mm. Rodrigo, yo recién te leo. ¿Qué cosa querés que agrande con las letras y control? No, decía que en el blog de notas se puede agrandar así la letra. Sí. Pero ¿sabes dónde tengo esto? Decís vos. ¿Sabes dónde tengo chiquita la letra en el explorador? Yo uso letras pequeñas. Por ahora, con 41 años veo muy bien, por suerte. Claro. Y la verdad que tengo una notebook de 13 pulgadas y necesito ocupar bien toda la pantalla. Sobre todo porque suelo tener muchas cosas abiertas. Todavía me queda lo de la clase de esta mañana, chicos. No. Bueno, sigamos. No sé, me sigue sin aparecer, pero se me hace que hay algo de copiar el archivo ese al System 32, que creo que no lo he hecho bien. Bueno, cualquier cosa lo podemos ver. Si no te sale, si querés compartir a tu pantalla, no hay problema, ¿no? Te ayudamos. ¿A alguien más no le sale? O están viendo y después lo van a hacer. Bueno, la cosa es así, con cada uno ¿cómo se llama? De los servicios se configura de la misma manera. Entonces, una vez que eso ya está configurado, podemos empezar a hacer ¿cómo se llama? Nuestro radio mobile. Básicamente, yo acá ya tengo creado una serie de redes, ¿sí? Yo le voy a mostrar antes de que lo reseteemos. Tengo una lista de unidades que son sitios donde donde tengo distintos transmisores y receptores. Tengo una lista de redes, ¿sí? Distintos tipos de redes que tengo enlaces de diferentes frecuencias, que están definidas con frecuencias mínimas y máximas. Estamos hablando de refractividad terrestre, de conductividad, alguna una permitividad relativa. Y después, polarizaciones, si estoy en algún tipo de clima particular, que eso lo vamos a charlar un poquito en la clase que viene. Entonces nosotros vamos definiendo cada red de cierta manera.
Le podemos decir qué parámetros, qué tipo de topología tiene, si una red que tiene que ser visible o puede hacerse un cálculo, como hicimos recién, que no es con línea de vista. ¿Sí? Eh, Esto lo paso rápido porque cuando vayamos a hacer el ejemplo lo vamos a hacer paso a paso. ¿Sí? Estoy mostrando un overview de qué hay acá. Y después para cada red le puedo decir quiénes son miembros. O sea, depende de qué red yo elija, fíjense, le puedo ir diciendo cuáles son los miembros que pertenecen a esa red. Este número de redes es editable y podemos poner, no me acuerdo si eran cerca de 50 redes o más, entonces podemos ir definiendo. Yo acá lo uso para hacer varios cálculos, eh, entonces tenía más redes y he ido borrando algunas. Y acá nosotros podemos decir cuáles son los miembros, a dónde miran y qué rol tienen y a qué sistema pertenecen. ¿Sí? El sistema está definido por, justamente, ahora pasamos para el sistema. Acá nosotros definimos qué tipo de sistemas tenemos, que son las características del transmisor y del receptor, y si tenemos algún tipo de antena en particular, ¿sí? Por ejemplo, acá está puesto una antena que tiene un diedro reflector con un dipolo, ¿sí? Que tiene un diagrama de radiación de esta manera, horizontal, y un diagrama de radiación vertical con esta forma. ¿Sí? Entonces, y si lo queremos ver completito, ¿sí? En 3D, podemos decir que esto tiene una forma de esta manera. ¿Sí? Eh, Acá nosotros decimos qué potencia tiene en vatio en dBm, cuál es la sensibilidad del receptor, ¿sí? También el microvoltio en dBm, las pérdidas de la línea, eh, nosotros hablamos de los conectores, de si tenemos alguna pérdida extra de cable, este, la ganancia de la antena, además del tipo, la altura donde está la antena de ese sistema y si tenemos alguna pérdida adicional de cable. ¿Sí? Ustedes verán que hay, por ejemplo, sistemas no tienen pérdidas adicionales porque son equipos que vamos a ver algunos, son equipos de radio que directamente se sube hasta la antena con un cable red y ahí mismo se conecta la antena al equipo transmisor. Entonces no hay pérdida de cable, casi nada de pérdida de cable. Sobre todo por la frecuencia que se trabaja, que son 2,4 o 5,8 GHz. Entonces yo acá tengo definido varios sistemas, ¿sí? Esos sistemas los puedo, hay de todo tipo, hay de FM, hay de enlaces de datos, estos son transmisores de TV digital, y receptores de TV digital. Entonces yo puedo definir varios tipos de sistemas y esos sistemas los voy guardando también con un número que está determinado por el programa, pero es editable. Acá hay por defecto 25. Yo podría poner muchos más. Lo que sí podemos ir agregando distintos tipos de sistemas a un archivo que se llama radiosys.dat. ¿Sí? Entonces yo puedo ir eligiendo y guardando como predeterminado algunos sistemas. Fíjense que no todos están agregados acá, pero yo ya voy cargando para tener distintos tipos de transmisores o receptores en cada caso. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo nosotros a hacer con este programa. Entonces, básicamente, eh, lo que podemos hacer al final es tomar una unidad, ¿sí? Por ejemplo, un isogeo, tomar una unidad que se llame Labtel, ¿sí? Acá justo no tiene ninguna, alta torre facet. Este es un enlace que tendría que tener entre ellos dos, puede fallar de cierto son, torre facet. Bueno, veamos, por ejemplo, transmisor. eh, bueno, tengo un explorador
.com. Vamos a buscar dónde está Villa López. Acá lo que yo estoy analizando es una red en común que tienen las dos puntas, ¿sí? Yo tengo un explorador que es justamente para analizar a ver qué pasa cuando se mueve. Y fíjense que acá me hace el trazado del perfil porque tengo los datos topográficos del enlace. Entonces ahí podemos determinar qué modelo va a utilizar. Esto lo hace automáticamente el programa, pero nosotros podemos aprender a trazar esos perfiles, cosa que vamos a hacer para no depender solo del software y que nosotros podamos especificar el software y tal vez controlarlo al software, porque no hay que creerle siempre de entrada a los resultados que estamos, ¿sí? Fíjense que el software en general nos da datos de un peor Fresnel. Fíjense que el peor Fresnel está comprometido. Tenemos 0,5 de la primera zona de Fresnel y ese 0,5 ya nos dice que tenemos una atenuación de exceso por ¿cómo se llama? Por, por estamos invadiendo ¿cómo se llama? La línea de vista y podemos tener alguna reflexión destructiva sobre nuestro receptor. Después hay un valor acá estadístico que ya lo vamos a analizar, y tenemos obviamente la pérdida del espacio libre, ¿sí? La pérdida del espacio libre. Tenemos un valor que es 124.7, pero fíjense que el total termina siendo 144.9 dB. Más o menos como para hacer un overview sobre lo que es el software. Nosotros vamos a tener, yo voy a agarrar acá, voy a hacer un new network. Acá, no, esto lo vamos a hacer una cosita acá por las dudas. Vamos a grabar las redes. De destruir esto, y es sí, sí, sí. Y vamos a hacer un save network as backup. Y acá, perdón, sí, vamos a volver desde cero y vamos a crear acá. Fíjense que cuando nosotros creamos una nueva red, ya nos da una de las opciones que les decía. Vamos a tener cuántas redes, cuántas unidades, o sea, cuántos lugares donde vamos a poner transmisor y receptor, y cuántos sistemas podemos usar, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle OK o ponemos directamente Use Map. Por ahora vamos a poner OK. Luego, lo que sí tenemos que hacer es empezar a definir mapas y probar que nosotros podemos bajar ese mapa. Entonces vamos a tomar la propiedad de mapa, ¿sí? Y acá nos dice, bueno, usted necesita darme un centro del mapa, un tamaño en píxel y un tamaño en kilómetros. Y después decir de dónde vamos a sacar las capas, los datos de elevación. Y hay muchas capas que uno puede ir poniendo, ¿sí? En lo que se refiere a datos topográficos. Entonces uno elige, por ejemplo, SRTM, que es lo que vamos a utilizar nosotros, vamos a decirle de dónde lo va a sacar, que dijimos que era de nuestra carpeta Geodata SRTM3, ¿sí? Vamos a elegir una posición, ¿sí? Vamos a usar, ¿alguien sabe cuál es la latitud y longitud de Tucumán? ¿Sí o no? No, Inge, la verdad Más o que menos, desconozco. menos 27
menos 65, ¿sí? No le vamos a hablar si ponemos así. 97 menos 65, más o menos aproximadamente. No hace falta mucho más. Entonces lo que nosotros no le voy a pedir escala de grises, sino vamos a pedir ahí, le vamos a pedir un mapa de, esto me está tomando resolución de, casi resolución de pantalla, 1000 píxeles, con 1000 píxeles, y que sea de 50 kilómetros, está perfecto. Le vamos a pegar nuestra acción, ¿sí? No lo pedí ahí. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Ahí está buscando los archivos. Hay una de las capas que está activa así. Fíjense que acá me trajo un mapa que está colorido, ¿sí? Está faltando también una parte, ¿sí? Y acá nosotros nos da la opción de superponer algún otro mapa, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, Google Maps, es decir, cómo está, y acá, qué es lo que queremos que haga, que lo copie, que lo adicione, que haga una multiplicación lógica de colores, aunque le pongamos adicionar y que lo dibuje. Entonces, automáticamente busca en Google Maps, ¿sí? Y lo suma y tenemos una primera aproximación del mapa donde queremos ir. Y nos permite grabar una imagen nueva, o grabarla sobre la misma imagen, o mantenerla volátil hasta que nosotros apretemos escape y se borra, o si no nos sirve, borrarla, ¿sí? O mantener la misma por el momento, ¿sí? Fíjense que aquí nos da una escala de colores que nos dice la altura que tenemos aproximada en cada lugar. Entonces acá podemos ver que tenemos unos pequeños cerritos de este lado, ¿sí? E incluso, ya como una primera aproximación, podemos hacer un clic acá, aprieto F8, que es el menú para la propiedad del mapa, y tomar como centro la posición del cursor y volver a extraer. Eso sí, acá vamos a sacar acá en la opción esta para que no me dé el error y volvemos a extraer, ¿sí? Y ahora sí tenemos acá, podemos ver que está toda la cadena de Villanueva y San Javier, ¿sí? Y la parte de Lourdes. Fíjense, vuelvo a pedir que dibuje sobre el mismo mapa, el mapa de Google Maps, ¿sí? Entonces esto nos superpone un mapa geográfico con el mapa topográfico y nos permite luego poder estimar cómo será nuestro enlace para cuando tengamos que calcular nuestro enlace real, ¿sí? Es una muy buena herramienta que nosotros vamos a empezar a explorar y a utilizar desde la semana que viene. Por eso me interesa que les esté funcionando, que ustedes pueden hacer andar hasta acá de lo que hicimos, ¿sí? Entonces, la semana que viene, el martes que viene, vamos a hacer un ejemplo completo, pero la semana que viene vamos a ir adicionando algunos de estos elementos para ir contrastando nuestro trabajo, que es de una planilla de Excel o un lápiz y papel, un cálculo aproximado de un enlace, y llevar ese conocimiento a esta herramienta de simulación que nos va a dar un cálculo más automatizado, pero que nosotros como ingenieros tenemos que saber que no estamos razonando fuera del recipiente, ¿sí? Con un programa. Nosotros a los programas los tenemos que usar como herramientas y no confiarle totalmente el resultado, sino siempre desconfiar y basándonos en un contenido teórico básico, ¿sí? Eso es lo que a nosotros como ingenieros de radiofrecuencia nos va a diferenciar de un técnico que compra dos equipos de wireless LAN y lo instala y no por eso sabe cuáles son todas las condiciones que se pueden analizar en ese tipo de radioenlace y especificar un mejor radioenlace que signifique mejor costo, una relación costo-beneficio para la aplicación deseada.
¿sí? Eh, ¿Dudas hasta acá, chicos? No sé si voy muy rápido con el radio mobile, pero no se preocupen, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan lograr esto. Yo ahora, bien termine de grabarse la clase, se las paso y traten de recrear y hacer funcionar este radio mobile. Le hago una consulta aparte. Ustedes fueron acá. Le hago una consulta aparte.